Bienvenidos a Crónicas de Horror. La información que escucharán a continuación fue tomada de relatos de la vida real. Se recomienda discreción. Dijeron que era fácil. Una operación de rescate rutinaria en una instalación conocida como el sitio Tantalus. Pero eso rápidamente resultó ser falso. Terrible y horriblemente falso. El informe decía que volaríamos a la provincia de Baklan, en el norte de Afganistán, donde unas montañas escarpadas atraviesan una zona remota y árida. Según el expediente, estábamos respondiendo a informes fragmentados de una lluvia radiactiva de toxina biológica que hacía que el gas sarín y el gas mostaza parecieran nada. Su nombre oficial era HN-211. El último contacto fue hace un mes. El informe aleteaba en mis manos, mientras nuestro helicóptero se inclinaba sobre las escarpadas colinas que se estaban convirtiendo rápidamente en elevadas montañas nevadas. Las montañas del Kush indio habían sido el lugar perfecto para que nuestros militares construyeran el centro de pruebas. Un terreno increíblemente difícil de recorrer, con una población minúscula y miles de valles y acantilados en las que ocultarse. Parecía ideal. Trabajo con una unidad de evacuación aeromédica. Estamos especializados en sacar a nuestros heridos de lugares estrechos y en tratar lesiones potencialmente mortales en las peores condiciones. Pero había algo en esta operación que me inquietaba. Las fotos de la instalación a la que nos dirigíamos eran de hacía 10 años y no mostraban más que una gigantesca puerta de acero en el saliente escarpado de un acantilado. El costo de construir algo así en un lugar tan aislado como este debe haber sido inmenso. En las pocas fotos que mostraban el interior de la instalación, se veía una caverna del tamaño de un gimnasio, llena de mesas, vehículos y tiendas de campaña. Enfrente de mí, Kanner gritó por encima del rugido de los motores. Su voz estaba aún más amortiguada por el plástico de su traje blanco de protección contra materiales peligrosos. ¿Ves la última foto? Pasé el informe a la última página, dejando a un lado las fotos de laboratorios estériles, y terminé en una imagen granulada en blanco y negro, de un agujero perfectamente cuadrado, cortado directamente en la piedra. Estaba situado al final de un estrecho túnel, cubierto por gruesas barras de acero. En uno de los laterales, un cartel mostraba las conocidas señales negras y amarillas de advertencia de sustancias químicas tóxicas, pero la foto no iba acompañada de ninguna información. Kanner volvió a gritar. ¿Has oído qué clase de mierda estaban fabricando ahí? He oído que sus efectos eran iguales a los de envenenamiento por radiación. Sacudió la cabeza. Hace que te preguntes con qué lo probaron. No pude darle una respuesta. Pensé en un hombre al que había rescatado tras el ataque a una central nuclear. El pobre tenía todo el cuerpo cubierto de ampollas y piel enrojecida que se desprendía en parches. Su carne estaba carcomida por lesiones y forúnculos, y los huesos eran visibles en los cráteres donde su cuerpo degeneraba a nivel celular. Una forma lenta y terrible de morir. Nuestro oficial supervisor acabó finalmente con él, de un tiro en la cabeza. Imaginar a nuestros militares desarrollando algo así para la guerra me retorcía las tripas. ¿En qué nos estábamos metiendo exactamente? Nuestro helicóptero aterrizó frente a la base. Los pocos árboles que crecían a esa altitud se agitaron frenéticamente cuando el piloto nos hizo aterrizar. Salté del helicóptero y me quedé mirando con asombro la puerta de acero que habíamos visto en las fotos. Medía 15 metros de altura y era lo bastante ancha como para pasar dos tanques uno al lado del otro. Años de exposición a los elementos habían convertido su brillo plateado en un marrón rojizo. Nuestra oficial al mando, una mujer de aspecto serio llamada Kiss, bajó del helicóptero y se dirigió a los 12 miembros de nuestro escuadrón. Inteligencia dice que el último informe de esta base data de hace un mes. Todo lo que decía era, estamos acabados. No estamos seguros de si quieren decir que han terminado con su proyecto o algo más, pero nos han encargado que vayamos a comprobarlo. Dado su silencio, estamos anticipando una posible lluvia radiactiva peligrosa en algún lugar de la montaña. Nuestras órdenes son observar, informar y tratar a los posibles supervivientes. Entendido. Todos asintieron. Ya estábamos acostumbrados, a veces nuestras operaciones nos llevaban a peinar ciudades y pueblos llenos de cadáveres, muchos de ellos en condiciones que desafiaban a la naturaleza. Esto no iba a ser diferente. Keith se acercó a las puertas y abrió un armario de metal oxidado que contenía un sencillo teclado.
Introdujo el complejo código que nos habían dado nuestros superiores y las puertas se abrieron sigilosamente por primera vez en un mes. El chirrido de los enormes engranajes y bisagras me recordó a un gigante respirando por primera vez tras milenios de letargo. Poco a poco, la luz del sol fue penetrando en las profundidades y pudimos ver por primera vez el emplazamiento de Tantalus. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad e inmediatamente se me cerró la garganta. Kanner dio un paso atrás y se llevó la mano a la pistola que llevaba en la cadera. ¿Qué mierda es esto? En lo más recóndito de la montaña se encontraba la caverna central y el centro de operaciones de la base Tantalus. Filas de laboratorios de pruebas, emplazamientos de comunicaciones, mesas con equipos, tiendas de campaña, barracones y vehículos llenaban el impresionante espacio. Pero parecía como si alguien lo hubiera bombardeado con una ronda de morteros. Por las fotos del informe, solo podía imaginarme su estado original. Ahora todo yacía en montones de cristales rotos, metal retorcido y madera chamuscada. Pero lo que hizo retroceder a Kanner fue el volumen de sangre y restos que poblaban el diezmado laboratorio. Los cuerpos colgaban de las mesas y los miembros estaban esparcidos como basura. El olor y el sabor eran absolutamente horrendos. Un miasma de carne putrefacta, junto con un olor químico extrañamente dulce. Al otro lado de la sala, vi el torso de un hombre sentado y desplomado sobre uno de los carros, con la cabeza aplastada contra el volante, como si la persona a la que pertenecía hubiera intentado escapar y hubiera sido despedazada en el proceso. A lo largo del interior de la gigantesca puerta metálica, había surcos de sangre que la gente había arañado para salir. Algunos de los cuerpos cercanos tenían los dedos desgastados hasta el hueso. Mis botas chirriaban sobre los restos y se pegaban al suelo, mientras los charcos de sangre congelada se pegaban a ellas con avidez. A unos 6 metros a mi derecha, yacía el cuerpo de una científica que parecía extrañamente intacta en medio de la carnicería. Tenía la cara contorsionada en un grito de terror, pero los brazos y las piernas seguían en su sitio. Solo cuando Kanner golpeó accidentalmente la silla rodante que sostenía la parte superior de su cuerpo, su bata de laboratorio se abrió para revelar la cavidad de su pecho y estómago ahuecados. Su cara se separó del cráneo y un rostro humano perfectamente degollado aterrizó con un chapoteo húmedo en los dedos de mis pies, sin un rasguño. ¿Quién se tomaría la molestia de hacer eso? Unos 30 metros más adentro, llegamos a la parte trasera de la caverna principal. Aquí, la enorme sala se estrechaba abruptamente en un túnel de unos 3 metros de alto por 20 de ancho. Se adentraba en la montaña, donde había un sistema natural de cuevas. El olor a carne se hizo más intenso, y pude sentir el picor metálico de la sangre en los labios. Cerca de la entrada del túnel, había una pila de miembros, órganos y huesos, y junto a ellos, varias pieles peladas se extendían por pared, como si fueran pieles de animales. Me estremecí ante aquella inquietante muestra de brutalidad y cuidado. Pero lo peor que encontramos fue el rastro de sangre que manchaba el suelo del túnel. Obviamente, algo había almacenado carne y piel cerca de la entrada, con cierto nivel de inteligencia. Entonces este rastro rojo mostraba por dónde arrastraba su forraje hacia el interior de la montaña. Miré a mis compañeros, preguntándome si alguno de ellos sugeriría que hiciéramos lo más inteligente y saliéramos de allí, pero nadie lo hizo. Kiss nos recordó nuestra misión y, aunque parecía pálida de miedo, teníamos nuestras órdenes. Recuerden, añadió, si alguien encuentra supervivientes, los llevamos de vuelta al helicóptero a toda costa. Nuestros superiores necesitan saber qué ha pasado aquí. Si se puede salvar este lugar o, tragó saliva, si hay que destruirlo. Destruirlo, pensé. Que lluevan fuego y azufre sobre este puto lugar. Pero asentí como todos los demás. Ahora, dijo Kiss, necesito que 2 de ustedes exploren. Adéntrense en el recinto todo lo que puedan, y recuerden que quiero obtener un informe completo sobre el resto de las instalaciones, mientras el resto de nosotros buscamos en las zonas principales. Y avisar al resto del equipo si encontramos la maldita causa de todo esto, añadí en silencio. Para mi sorpresa, Kanner se adelantó. Yo voy, dijo, con expresión resuelta. No dudé ni por un momento de su valor, pero había parecido bastante inestable cuando llegamos. Sin pensarlo, me adelanté. Yo también. Kiss parecía inmensamente aliviada de no tener que elegir. Ok, ya tenemos nuestros voluntarios, ahora busquen por media hora y se reportan a informar. Entendido. Ambos asentimos.
Delante de nosotros, el túnel avanzaba durante lo que parecía una eternidad. La sangre lo hacía parecer la garganta de algún monstruo gigante. Miré a Kanner. Listo. Levantó una mano cortada y me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Negué con la cabeza. El humor siempre llegaba en momentos extraños. Que te jodan. Vámonos, y con esas cortas palabras nos adentramos en la oscuridad. La mayor parte del emplazamiento de Tantalus consistía en un largo túnel que se adentraba en las profundidades de las montañas como una columna vertebral, con túneles más pequeños que se ramificaban a intervalos regulares. Encontramos menos restos aquí abajo, y parecía como si el principal baño de sangre hubiera tenido lugar en el centro de las instalaciones. De vez en cuando, veíamos otro cuerpo. Por lo general, había sido acuchillado o desmembrado, pero todos habían sido despojados de sus órganos vitales con la misma inteligencia brutal. De estas pequeñas intersecciones salían senderos de sangre que se unían al lodo marrón rojizo que serpenteaba el túnel principal. Finalmente, llegamos a la última ramificación. El túnel se había hecho más estrecho ahí, a unos 800 metros de la caverna principal, y los restos también se espesaron una vez más y aquel olor empalagó mi nariz, más fuerte que nunca. Asentí a Kanner y doblé la esquina. Restos putrefactos colgaban de todas las superficies visibles y manchas marrones oxidaban las paredes de piedra. Ante mí se alzaba una pequeña abertura en el hormigón, quizás de 1,5 metros, y las barras de acero que la cruzaban habían sido golpeadas. Me acerqué con cautela, con la luz de mi linterna bailando alrededor de la abertura negra. La oscuridad que había más allá se tragaba toda pizca de luz que la rozaba. Me acerqué al borde y miré hacia el interior. Mi luz parpadeó débilmente en el espacio, que apestaba con un hedor abrumador, que se colaba por mi nariz y mi garganta como vapores de combustible de avión. De repente, algo reflejó la luz de mi linterna. 2 ojos me miraron a través de la oscuridad, parpadearon y desaparecieron tan repentinamente que un suspiro se escapó de mi garganta. ¿Hay algo ahí abajo?, Kanner preguntó desde el túnel principal. No, dije mientras me daba la vuelta para salir. No hay sobrevivientes aquí. En cuanto me volví hacia él, Kanner supo que estaba mintiendo. Entrecerró los ojos y dio un paso hacia mí. Mierda cabrón, ¿qué has visto? Le sostuve la mirada un momento. Ojos, creo que ojos humanos. Mierda. Iba a decir algo más, pero nos interrumpió un ruido de arañazos que procedían del interior de la abertura. Me recordó extrañamente a las garras de mi perro revolviendo el suelo de madera de mi casa cuando una forma oscura revoloteó por la abertura. Mierda, repitió Kanner, llevando la mano a su arma. Mierda. Tenemos que irnos. Los arañazos se hicieron más fuertes y un chirrido resonó en el agujero. Una mano, de articulaciones delgadas y cubierta de llagas, se aferró al borde de la abertura. ¡Corre!, grité, y juntos salimos a toda velocidad. El gorjeo se convirtió en un chillido salvaje, como el de un cerdo atrapado por un depredador. Oímos que los chirridos se hacían más fuertes, y luego el escalofriante sonido de algo pesado, golpeando el suelo de cemento en rápida sucesión. Ninguno de los dos se atrevió a mirar atrás. Kanner, que corría a todo dar 3 metros por delante de mí, estaba levantando motas de hueso y sangre con sus botas que golpeaban mi cara. Fuera lo que fuese lo que nos perseguía, no sonaba como algo de 2 pies. Podía oír sus miembros golpeando el suelo a intervalos frenéticos, como un niño corriendo a 4 patas. Su parloteo se interrumpe para dar paso a una respiración entrecortada, mientras corre tras nosotros, y ese horrible olor a carne podrida asaltaba los senos nasales. Salimos disparados por el túnel hacia el centro principal de las instalaciones y fuimos interceptados por Kiss y otro hombre llamado Paul, a unos 30 metros de la entrada. Paul sostenía un rifle M4 en su mejilla y tenía el cañón apuntando en nuestra dirección. Adentro, gritó Kiss y ordenó a Paul que disparara en cuanto nos apartáramos. El grandulón apretó el gatillo 2 veces y los disparos me ensordecieron brevemente. Oí un fuerte chillido en el pasillo, seguido del sonido de pasos en retirada. Con suerte, fuera lo que fuera aquello, captó el mensaje. Mientras Kiss nos empujaba por el pasillo, el zumbido disminuyó en mis oídos. Por un momento ridículo, me preocupé por la posibilidad de tener tinnitus, pero me despojé de ese estúpido pensamiento con un sacudión de cabeza.
De todas las cosas por las que preocuparse, un zumbido en el oído no era nada. Desde luego, era mucho mejor que el destino que había corrido el pobre desgraciado que estaba sentado un poco más allá en el pasillo. Le habían cortado el cráneo a la altura de la boca y curiosamente le faltaban la lengua y los dientes. Pasé con cuidado por encima de él y seguí a Kiss a través de una gran puerta metálica que Paul cerró rápidamente tras de sí. Pasé un minuto recuperando el control de los latidos de mi corazón y mientras nos recuperábamos, informamos a Kiss de lo que habíamos visto. Kanner fue el que más habló, aunque omitió la parte en la que yo había mentido. Después de lo que acabábamos de pasar, creo que entendía por qué uno podía sentirse obligado a negar la existencia de aquella cosa. Cuando mi ritmo cardíaco volvió más o menos a la normalidad, eché un vistazo a la sala en la que nos habían metido. Era un laboratorio, una sala inusualmente limpia para lo que habíamos visto. Estaba revestida de azulejos blancos y llena de mesas de metal brillante que contenían diversos recipientes, tubos y equipos electrónicos. Mientras Paul se sentaba en una silla baja junto a la puerta para comprobar su arma, Kiss se acercó a otra mesa cerca del fondo de la sala donde estaba el resto de nuestro equipo. Estaban todos apiñados alrededor de algo que no pude distinguir. Al acercarme, saludé brevemente con la cabeza a Smith y Vázquez. Smith era un hombre delgado y algo mayor, con el pelo rubio salpicado de canas y una barba incipiente que le ensombrecía permanentemente la barbilla. Vázquez era una mujer esbelta que siempre llevaba su pelo negro recogido en un moño severo que acentuaba un rostro joven y serio. Los dos estaban junto a Larsen, el último miembro de nuestro equipo. Este era de complexión regordeta, pelo rojo y gafas de montura gruesa que hacían juego con unas manos largas y delgadas que me recordaron a las que se introdujeron por aquella rejilla. Todos estaban junto a otro hombre, vestido con una bata de laboratorio, que estaba tumbado sobre la mesa. Me sorprendió ver que estaba vivo, aunque inconsciente. Larsen había enrollado parte de la pata derecha del pantalón del hombre hasta el muslo. La parte posterior de la pantorrilla, desde la rodilla hasta el tendón de Aquiles, no era más que carne gangrenada carcomida hasta el hueso. Parecía como si algo le hubiera dado un gran mordisco en la pierna y hubiera dejado que el resto se consumiera en el olvido. Vi cómo Larsen cortaba con cuidado los trozos infectados, limpiaba el músculo y el tejido expuestos con un medicamento que provocaba náuseas y luego lo envolvía todo en un vendaje limpio. De todos nosotros, era el que más experiencia tenía en heridas graves sobre el terreno. Vendó bien la pierna del hombre y ordenó a Smith y Vázquez que hicieran un par de muletas para el científico. Mientras lo hacían, Kanner se unió a nosotros y Larsen nos explicó cómo le habían encontrado. Estábamos haciendo un barrido más detallado de los túneles y oímos algo que traqueteaba por el pasillo. Vimos a este tipo cojeando hacia este laboratorio. Intenté decirle que éramos amigos, pero no sirvió de mucho. Gritó y luchó contra nosotros antes de que pudiéramos sedarle. Larsen se recostó en su silla, justo cuando Smith y Vázquez regresaron con muletas improvisadas, hechas con patas de silla y trozos de alambre. Quiero amputarlo, continuó Larsen, pero estas condiciones de operación no son precisamente las más ideales. Vázquez nos miró atentamente. ¿Qué ha pasado en el otro extremo del túnel? Les oímos correr y algo chirriar, y luego los disparos de Paul. Negué con la cabeza. No sé lo que es, pero fue rápido y desagradable. ¿Qué aspecto tenía?, insistió. No lo vimos bien, pero Paul estaba en mejor posición cuando le disparó. Todos miramos al hombre. Su mandíbula cuadrada y su corte de pelo le habrían hecho sentirse como en casa en cualquier unidad de combate. Se encogió de hombros mientras describía lo que vio. Era humano, desnudo, muy delgado, y tenía muchas heridas y cortes por todo el cuerpo. No vi mucho más que eso antes de disparar. ¿Cuántos eran?, Smith preguntó. No estoy seguro, dije. Solo vimos uno. Pero es imposible que una sola de estas cosas pueda matar a toda una puta base, terminó Kanner. Dejamos que aquella pequeña revelación calara hondo. Mientras tanto, permanecimos encerrados detrás de esa puerta. Al parecer, era lo suficientemente resistente como para mantener a salvo a nuestro nuevo amigo científico. Esperamos un rato a que se pasara el efecto del sedante que tardó unos 20 minutos. Cuando el científico se despertó, Larsen hizo que Paul y Kanner lo sujetaran para que no se hiciera daño. El hombre abrió los ojos lentamente, nos miró e inmediatamente empezó a agitarse.
No, aulló, arqueando la espalda contra la mesa y golpeando tan fuerte que Paul casi perdió el control. Malditos bastardos. Déjenme ir o mátenme. Hijo de puta, gritó Kiss, abalanzándose sobre el hombre y agarrando por los hombros y mirándolo fijamente a los ojos le dijo: no estás en peligro, somos parte de una unidad de evacuación médica. Acabamos de encontrarte y de curarte la pierna. Vamos a sacarte de aquí. El científico pareció calmarse un poco, asintió lentamente, y Paul y Kanner aflojaron su agarre. Intentó sentarse pero se le fue un gemido cuando su pierna rozó la mesa. Larsen se acercó inmediatamente para sujetarlo, mientras Vázquez le agarraba la pierna y le ayudaba a girarla hasta quedar sentado. Instintivamente le ofrecí mi cantimplora, la cual aceptó agradecido. Vació casi la mitad antes de volver a respirar, se limpió la boca con su manga manchada y me la devolvió. Gracias. Kiss se inclinó de nuevo hacia él y preguntó: señor, ¿podría decirme su nombre? Ketterman. Dr. Joseph Ketterman. Doctor, dijo Kiss lentamente. ¿Estaría dispuesto a decirnos qué pasó aquí, qué le pasó a esa gente de ahí fuera? ¿Qué hizo todo esto? Ketterman le devolvió la mirada, sus ojos pálidos por un momento, y juré ver que la culpa cruzaba su rostro, pero fue rápidamente sustituida por resignación. Dame un momento, suspiró agregando. Me siento como si acabara de volver de entre los muertos. Asentimos, y Smith le ofreció un cigarrillo. Ketterman se lo fumó de 2 bocanadas, bebió un poco más de agua, se masajeó el muslo y finalmente respiró hondo. La hemos cagado, dijo sin preámbulos. Más concretamente, creamos algo monstruoso. Un arma, una toxina biológica en forma gaseosa, diseñada para degenerar el cuerpo humano a nivel celular. La toxina provoca un fallo orgánico masivo, que corroe la piel y los tendones, y descompone el cuerpo en sus niveles más básicos. La piel se enrojece por la irritación, y luego se ennegrece, el sistema inmunológico falla, y el sujeto se pudre desde dentro como una calabaza. Queríamos que fuera un instrumento de guerra, algo tan impío, tan horrible, que indujera a la obediencia a generaciones de quienquiera que estuviéramos combatiendo en ese momento. Tragó saliva. Nuestros sujetos de prueba empezaron siendo pequeños. Roedores, felinos, caninos, ese tipo de cosas. Todos sucumbían a los efectos en cuestión de minutos. Cuando les abríamos el cuerpo estaban siempre llenos de tumores, huesos que se rompían como el cristal y venas que se deslizaban por las incisiones. Sabíamos que el gas era eficaz porque nuestros sujetos no dejaban de chillar del dolor. 6 meses de pruebas mostraron un éxito total, así que nuestro oficial al mando voló para revisar nuestros progresos. Estaba muy orgulloso cuando se fue. Ketterman hizo una pausa para beber un poco más de agua. Nos ordenó que comenzáramos los ensayos con humanos. Le preguntamos dónde podríamos conseguirlos, y mencionó que teníamos muchos prisioneros capturados en los alrededores que podríamos utilizar. Se me revolvieron las tripas al ver cómo Ketterman contaba todo aquello tan práctico, sin la más mínima emoción en su voz. Todos le observábamos absortos, pendientes de cada una de sus palabras. Descubrimos que el uso del gas en humanos tenía un efecto secundario no deseado. La degeneración celular erosionó sus cerebros y los convirtió en versiones regresivas de sí mismos. Rápidamente perdieron la capacidad de hablar, de controlar impulsos básicos y de reconocerse unos a otros. Pero sus instintos no desaparecieron por completo. Conservaron una inteligencia primitiva, similar a la de los primeros homínidos. Podían entender su dolor y para qué se les utilizaba. Procesaban sus cuerpos apagándose lentamente, y lo peor, sin embargo, era lo que hacían para compensarlo. Teníamos un par de prisioneros, una madre y su hijo. El hijo tenía unos 17 años. No recuerdo de dónde venían, pero probamos el gas en los dos juntos. Sus cuerpos empezaron a descomponerse en minutos, primero la madre, luego el chico. Se degeneraron rápidamente y les costaba reconocerse, mientras su piel se consumía en monstruosas ronchas. El chico comenzó a arañarse el abdomen y consiguió rasgarse la piel y sacarse las entrañas. Sus tripas estaban ennegrecidas y calcificadas. Vimos cómo se destripaba a sí mismo mientras su madre intentaba ayudarle. Ella intentaba taparle la herida con las manos, pero no lo conseguía. Entonces el hijo se volvió contra su madre. La atacó y la golpeó hasta matarla.
Comenzó a desgarrar su cuerpo, le extrajo los órganos y trató de introducirlos de nuevo en el suyo. Finalmente, colapsó a los 15 minutos. Juro que comprobamos sus signos vitales para asegurarnos de que estaba muerto antes de enviar a alguien a limpiar los cuerpos. Pero cuando uno de nuestros hombres agarró al chico, este se abalanzó sobre él y le mordió en el cuello. Le arrancó la garganta de un solo retorcijón y luego corrió hacia la puerta, saltó sobre el guardia que venía a ayudar y también lo mató. Nadie estaba preparado para su feroz ataque. Bajó por el túnel y al final llegó a una de las habitaciones donde guardábamos las bombas de gas. Ketterman sacudió la cabeza. No me había dado cuenta de que había sido lo bastante listo como para coger la tarjeta de los guardias antes de matarlos. Sacó algunas bombas y las tiró por el túnel. Más guardias estaban allí y empezaron a dispararle, pero las balas se encontraron con los botes y Ketterman imitó una explosión con las manos. El gas se dispersó por el túnel principal hasta la sala central. Docenas de hombres y mujeres inocentes se asfixiaron, convulsionaron y se desplomaron donde estaban. Yo solo conseguí evitarlos porque estaba encerrado aquí. El gas no podía penetrar el laboratorio. Pero todos los demás se atacaron unos a otros y se desgarraron miembro a miembro con el chico como líder. Lo más aterrador era lo inteligentes que eran. Ketterman se frotó la barbilla. La puerta principal estaba cerrada desde dentro, con anulación manual en caso de que se produjera una fuga como esta. Me fastidié la pierna intentando arreglarla, pero uno de esos cabrones me agarró antes de que pudiera volver a entrar. Llevo semanas esperando a que venga su equipo. Y ahora aquí estamos. Miré a Ketterman en silencio. Parecía ansioso por salir de aquí y no podía culparle. Kiss preguntó, ¿estás seguro de que no había más supervivientes? Solo yo, replicó el doctor. Bien. Kiss sacó su pistola, la apuntó a la cabeza de Ketterman y le disparó. Todo el mundo saltó hacia atrás. Un chorro de sangre brotó de la parte posterior del cráneo del científico mientras caía de espaldas sobre la mesa. Jesús, gritó Kanner, llevándose las manos a los oídos. ¿Qué coño estás haciendo? Kiss volvió a deslizar tranquilamente su pistola en la funda. ¿Crees que voy a dejar que un hijo de puta malvado como ese vuelva al mundo? Creía que estábamos destinados a ser una fuerza de rescate pasiva, murmuró Larsen. Esto no tiene nada de pasivo, Larsen. Kiss le puso una mano en el hombro. Mira, no estoy segura de quién está a cargo de este lugar, pero a juzgar por lo que el Mengele Jr. acaba de decirnos, creo algo peor de lo que podríamos imaginar. Nos largamos de aquí y demolemos este lugar. Entendido. Larsen la miró por un momento y luego asintió. Miró al resto de nosotros. Smith, Vázquez, Paul, Kanner y yo miramos de ella al cuerpo inerte de Ketterman. Luego Kanner asintió lentamente. Sea lo que sea, lo que había en ese túnel no era humano. Si es un demonio demacrado o algo así, tiene que morir. Así que larguémonos de aquí. Volví a asentir. Podríamos traer algo de potencia de fuego real, mantener a estas cosas atrapadas aquí, y luego derribar la montaña sobre ellos. Lo que más deseaba era irme de ese lugar. Paul fue a abrir la puerta, pero se detuvo un momento antes de hacerlo. ¿Escuchan eso? Nos quedamos inmóviles y aguzamos el oído. Más allá de la puerta de metal, oímos un sonido de deslizamiento. Múltiples sonidos, como jabalíes comunicándose entre sí, se filtraron en el laboratorio. Escuchamos cómo las criaturas se adentraban en el centro de la instalación y nos dimos cuenta de lo que estaban haciendo un instante antes de que ocurriera. Mi corazón palpitó cuando el rechinar de las puertas al cerrarse retumbó en la montaña. Las criaturas sabían cómo cerrar la puerta. Muy probablemente por haber observado a uno de los miembros del personal intentando abrirla durante el brote inicial. Y Ketterman acababa de indicar que la forma de abrirla estaba estropeada. Estábamos atrapados. El horror se apoderó del grupo como una niebla. Encerrados en un lugar aislado, donde solo unos pocos sabían dónde estábamos y con 1 metro de acero y roca aislándonos del mundo. Y para completar, una manada de humanoides inteligentes y salvajes, conscientes de nuestra presencia. Bueno, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Smith en voz baja. Todos empezaron a compartir sus opiniones a la vez. Repasemos lo que sabemos y sigamos a partir de ahí, dijo Kiss.
Ketterman nos dijo que se hirió intentando arreglar los controles que abrían la puerta, lo que significa que no solo hay una forma de abrir esas malditas cosas desde dentro, sino que están lo bastante cerca de este laboratorio, como para que un hombre de mediana edad y herido pueda volver tambaleándose con esas cosas pisándole los talones. Más allá de eso, sabemos que estas criaturas pueden ser heridas. A la que Paul le disparó, se retiró inmediatamente. También sabemos que aún podemos enviar una señal de comunicación, porque el Dr. Caraculo estuvo enviándonos peticiones de ayuda. Yo digo que salgamos sin hacer ruido, con las armas preparadas, y nos dirijamos al centro de control. Encontramos los controles de la puerta, y un equipo se encargará de arreglarlos, mientras otros dos trabajan en las comunicaciones. El resto nos cubrirá. ¿Alguna pregunta? Nadie dijo una palabra. Bien. Paul y Vázquez, ustedes dos trabajarán en la puerta. Larsen y yo trabajaremos en las comunicaciones. Señaló con la cabeza a Smith, Kanner y a mí. Ustedes tres harán guardia. Kiss hizo que Paul me entregara su rifle, ya que no todos en nuestra unidad venían bien armados. Teníamos 3 rifles entre nosotros, el resto tenía pistolas, y todos llevábamos cuchillos militares estándar. Fue la primera vez que lamenté no tener un arma más pesada. Comprobé que había una bala en la recámara y el seguro puesto antes de hacer lo mismo con mi pistola. Además, nada de disparar indiscriminadamente, mencionó Kiss. Solo 2 disparos. Y traten de tener en cuenta que estamos en un lugar donde casi todas las superficies son de piedra, metal u hormigón. Así que la física no es nuestra amiga. Tengan cuidado con los rebotes. Otro obstáculo que añadir a nuestra creciente lista. Juntos, esperamos y escuchamos. Podíamos oír a las criaturas corretear por el recinto, chillando y chasqueándose unas a otras, y empecé a darme cuenta de que los sonidos eran menos aleatorios de lo que parecían. Eran como una forma de comunicación que estas cosas crearon para reemplazar sus voces. Parecía probable que el gas también pudrió sus cuerdas vocales. Al otro lado de la puerta, oímos a las criaturas retroceder en la oscuridad de vuelta a su guarida. Kiss nos hizo esperar 15 minutos en perfecto silencio antes de abrir la puerta e hizo que Kanner avanzara un paso o 2 con su pistola. Yo le seguí de cerca, luego los demás con sus pistolas desenfundadas y Smith detrás para cubrirnos la cola. Recuerden, ordenó Kiss en voz baja. Lo más silenciosos posible. Al unísono, salimos sigilosamente al túnel principal, con las armas erizadas en ambas direcciones, y nos dirigimos hacia el centro de mando. Inmediatamente, pude sentir una diferencia en el aire. Un aire viciado, debido a la falta de corriente de aire en la montaña. Los olores de restos humanos y carne contaminada químicamente eran más frecuentes. Doble toque para conservar la munición, había dicho Kiss. El frío metal del rifle me rozó la mejilla, al imaginarme disparando a una de esas cosas. Mientras caminábamos hacia el frente, le di un codazo a Paul. ¿Qué tan difícil fue darle a esa cosa?, pregunté en voz baja. Difícil, respondió el hombre corpulento. Era rápido, ágil y feo. Pero no es invencible. Puede parecer una tontería, añadió mientras nos acercábamos al centro, pero imagina que estás en casa, disparando latas con una 22. Relájate, apunta, aprieta y dispara. Entendido, dije con una risa tranquila. Después de un momento, hice lo que me recomendó y relajé la postura y el agarre. Mis manos dejaron de temblar, y mi ritmo cardíaco disminuyó. Detrás de mí, Vázquez gritó en voz baja, lo encontré. No me giré para ver qué había encontrado. Kanner y yo mantuvimos los cañones apuntando al cementerio de equipos de laboratorio y cadáveres de la caverna principal, buscando el más mínimo movimiento. Dejamos que Paul nos diera un golpecito y nos arrastrara a una sala con ventanas de cristal, elevada 1,5 metros sobre el suelo de la caverna. Dentro, un banco de controles polvorientos, ordenadores y otros equipos agrietados y manchados de sangre. Una mano cortada por el codo seguía aferrada a uno de los monitores, con la carne ennegrecida alrededor de las puntas. Larsen la retiró con cuidado, antes de que Paul y Vázquez se pusieran manos a la obra, para averiguar dónde estaban los controles de la puerta. Larsen y Kiss se dirigieron a una maltrecha estación de radio, situada 3 metros más abajo. Yo me situé junto a la puerta con Kanner a mi lado, y Smith se situó junto a una ventana destrozada, entre nuestros 2 grupos. Al principio, las cosas fueron sorprendentemente bien. Larsen y Kiss fueron los que tuvieron más éxito.
Consiguieron abrir la radio y arreglar las cosas lo suficiente como para peinar las ondas en busca de una señal. El bajo zumbido de la estática me pareció ensordecedor, pero supuse que el riesgo merecía la pena. Paul y Vázquez se enfrentaban a una situación más difícil. Los controles de la entrada eran bastante sencillos, pero la palanca diseñada para abrir y cerrar la enorme puerta estaba atascada por una espinilla ensangrentada. Me pregunté si la habían clavado allí a propósito. Parecía como si alguien, probablemente Ketterman, la hubiera cortado a hachazos. Astillas de carne y cartílago brillaban entre los engranajes, así que hizo que Vázquez liberara la materia cuidadosamente con su cuchillo. Paul supervisó la electrónica. A pesar de los daños sufridos por el equipo circundante, estaba claro que los controles habían sido construidos para resistir el ambiente corrosivo de una cueva. La mayoría de las superficies estaban manchadas de sangre, pero en el fondo los daños eran superficiales. Lo que más preocupaba a Kiss era la posibilidad de estropear aún más los controles internos de la palanca al retirar la tibia. Vázquez parecía dolorosamente consciente de ello mientras seguía cortando astillas en cantidades microscópicas. Kanner y yo seguíamos completamente concentrados en lo que nos rodeaba. Él mantenía la vista en el túnel y las escaleras que conducían a la sala de control, y yo barría las profundidades del centro de control. Smith permanecía junto a la ventana destrozada, igualmente alerta, mientras Kiss hacía girar el dial de la radio por diferentes emisoras. Un súbito crujido captó la atención de todos cuando irrumpió en el mundo exterior. Base 74. Aquí, Oral. Lansing con, ¿me oyes? Sonaba tan bien oír la voz de otra persona aquí que casi me eché a reír. Kiss mantuvo la compostura mientras hablaba, aunque el alivio en su rostro era evidente. Podemos oírle, Cabo Lansing. Soy la capitana Kiss, de la unidad 112 aeromédica. Se nos encargó asegurar el sitio Tantalus. Las coordenadas son 33. Enumeró las coordenadas y pasó los siguientes minutos hablando con el hombre de la otra línea. No sabíamos con certeza cuánta información se había transmitido, pero la sola idea de que alguien más allá de nuestros contactos iniciales supiera de nosotros, me produjo una oleada de alivio. Todavía sonreía cuando Smith fue degollado. La criatura debió haber estado en las sombras del techo sobre nosotros. Atacó tan rápido que Smith ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Todavía tenía la pistola apuntando hacia la ventana rota, cuando un par de brazos grasientos y desgarbados surgieron de la oscuridad, le rodearon el cuello y la cara con sus garras, y lo tiraron por encima del banco de control con una fuerza increíble. El arma de Smith se disparó, soltando balas indiscriminadamente, mientras dos dedos se hundían en la carne bajo su barbilla y explotaban por su boca. La sangre y los dientes se derramaron sobre el conjunto de equipos, mientras la criatura utilizaba la mandíbula inferior para arrastrarle hacia la caverna. Alcancé a ver fugazmente su horrible rostro. Me recordó a los cadáveres que habíamos operado cuando separábamos la piel del músculo para estudiar la anatomía facial. Solo que la cara de esta cosa estaba cubierta de llagas amarillas, carne ennegrecida y fisuras. Tenía mechones de pelo pegados al cuero cabelludo y colgando delante de unos ojos desorbitados. Carecía de labios y nariz, y en lugar de ambos, tenía un agujero hecho jirones, y sus dientes eran delgados como cañas, del color de la sangre podrida. Los dientes se clavaron en la cara de Smith, que fue arrojado al suelo de la caverna, y sus gritos se convirtieron en gargajos lastimeros. Sin pensarlo, me lancé por la ventana tras ellos y me estrellé contra las piernas del humanoide. Gritó y arrancó la mandíbula de la cara de Smith, llevándose la mayor parte de la mejilla y la oreja. Intenté disparar con mi rifle, pero no conseguí hacer suficiente espacio. En lugar de eso, me saqué el cuchillo del cinturón y se lo clavé a ciegas en el pecho y el estómago. La hoja se clavó como un clavo en madera podrida, la criatura chilló y se arrastró debajo de mí, cortando mi uniforme con sus garras. La carne se desprendió de su cuerpo, cayendo alrededor del cuchillo, y yo seguí cortando. Apenas noté las afiladas garras que me recorrían el cuerpo. Unos surcos superficiales me cortaron los brazos, el pecho y el abdomen, y la sangre me empapó las manos cuando las introduje en las tripas de la criatura, dejando que la furia me impulsara mientras destripaba sus podridas entrañas. La criatura soltó un horrible aullido, y me golpeó la cabeza contra el hormigón. No pude sentir el dolor, demasiada adrenalina.
La vista se me nubló, las vísceras alquitranadas se me aplastaron en las manos, la sangre brotó por donde no debía y el hedor de la muerte se arremolinó en la horrible boca de la criatura. Un disparo. Luego otro. La cara de la criatura se hundió sobre sí misma cuando las balas de alta potencia le desgarraron la cabeza. Tejidos ennegrecidos y trozos de cráneo me cayeron a la cara. El sabor a carne caducada se coló entre mis encías. Tosí, escupí y me quité de encima aquella maldita cosa. De pronto, unas manos se deslizaron bajo mis axilas y me levantaron. Kanner me sostuvo, mientras Paul agarraba el cuerpo inerte de Smith y lo colgaba de un hombro. Kiss cogió mi pistola y nos ordenó que volviéramos al laboratorio. Estábamos a punto de salir cuando les grité que se detuvieran, di media vuelta, levanté la bota y la lancé directamente sobre la cabeza de la criatura, aplastándola hasta convertirla en una masa de pulpa roja y negra. «Púdrete en el infierno, sanguinario de mierda». Volví a pisar fuerte. No quería que volviera. Esto era un seguro. «Vamos». Kanner me arrastró por donde habíamos venido. Kiss gritó un poco más. Smith manchó los hombros de Paul con sangre oscura, y Larsen y Vázquez se convirtieron en nuestros vigías. De las entrañas de la instalación llegó un gemido hinchado, como en respuesta al que había dado la criatura que yo había matado. El túnel se llenó de sonidos y chillidos, mientras nos arrastrábamos de vuelta al laboratorio. Solo cuando Vázquez cerró la puerta, sentí que la adrenalina disminuía. Paul dejó a Smith sobre una de las mesas del laboratorio, y Kanner me sentó en una silla. Larsen intentó inspeccionarme, pero le hice señas para que se acercara a Smith. El primero. Una mirada extraña cruzó el rostro de Larsen. Una mezcla de tristeza y culpa. Smith está muerto, dijo con naturalidad. Sacudí la cabeza, con la visión agitándose en mi cráneo. Y una mierda. Comprueba su pulso. Haz algo, carajo. Larsen bajó a la altura de mis ojos e inclinó lentamente mi cabeza hacia donde yacía Smith. Incluso en mi estado de frenesí, pude ver que había desaparecido. La mayor parte de la garganta y la parte inferior de la cara habían desaparecido. Solo quedaba un enorme agujero manchado de restos viscosos. Mis ojos lo recorrieron hasta la mesa de al lado y algo me heló hasta los huesos. ¿Dónde coño está Ketterman? ¿Dónde coño está?, repetí. La mesa donde yacía su cuerpo sin vida estaba vacía, salvo por un círculo de sangre en un extremo. Todos volvieron a estar en alerta máxima mientras se registraba el laboratorio, pero no se encontró ni rastro de su cuerpo. Entonces Paul señaló un rastro de sangre, casi invisible, que iba desde la mesa hasta la puerta del laboratorio. Esas cosas se lo llevaron. Se lo llevaron mientras averiguábamos los controles, murmuró Kanner. Mierda, gruñí, luego sisé cuando Larsen me quitó el traje de faena, para revelar una larga laceración en mi bíceps derecho. Que te jodan a ti también. Oye, me miró con sus gafas, como un padre decepcionado. No insultes a tu médico. Vi cómo sus ágiles dedos empezaban a palparme la carne, alrededor de los cortes que me había hecho la criatura. 2 en el brazo derecho, 1 en la mandíbula, a lo largo del cuello y la clavícula, y 2 más en el esternón. Ninguno era demasiado profundo, pero ardían de a cojones. Larsen tuvo que verter un producto químico urticante sobre todas ellas, lo que provocó otra ronda de maldiciones. Luego la cerró con un agente aglutinante que permitiría que las heridas se estirasen y flexionasen sin demasiado riesgo de abrirse. Mientras trabajaba en mí, Kiss, Vázquez y Paul vigilaban a Smith. Le limpiaron la sangre del cuello y la cara, le quitaron los restos de suciedad de la ropa y le cerraron los ojos. Kiss puso cara de culpabilidad cuando ordenó que racionaran sus efectos no personales. Guardaron sus placas y efectos personales para devolvérselos a su familia cuando saliéramos de aquí. Después de lo que pareció un tiempo prudencial, Kiss hizo que Kanner le cubriera el cuerpo con una sábana grande. «Sé lo difícil que es esto para todos ustedes», dijo lentamente. «No somos una unidad de combate, somos un equipo de rescate. Pero a veces las cosas se tuercen y tenemos que adaptarnos. Smith era un excelente miembro de nuestro equipo. Vamos a salir de aquí pase lo que pase, ¿de acuerdo?» Los demás asentimos, aunque la gran pregunta se cierne sobre nuestras cabezas como una tormenta creciente. ¿Habrá llegado nuestro mensaje? Mientras tanto, Kiss asumió el papel de delegada.
Nos hizo despojarnos de nuestras provisiones, armas, herramientas y suministros médicos. El objetivo, dijo, era hacernos una idea de cuánto podríamos durar aquí abajo si el rescate tardaba en llegar. A juzgar por nuestras raciones y el agua, podríamos estirar las cosas durante 3 días. Tal vez 4. En cuanto a las armas, todavía teníamos la mayor parte de nuestra munición, salvo el cargador que Smith roció cuando lo agarraron. Larsen se mantuvo ocupado atendiendo mis heridas más a menudo de lo necesario, pero le dejé hacerlo, porque creo que cuidar de alguien le distraía de Smith y hasta cierto punto, de Ketterman. Por muy malvado que fuera, Larsen había jurado cuidar de todos lo mejor que pudiera. Personalmente, lo sentía por él. Pero también sabía que matar al científico había sido lo correcto. Lo mismo sentía al aplastar el cráneo de esa criatura. En el calor del momento, me sentí increíblemente reivindicado al matar al asesino de Smith. Pero ahora, solo podía imaginar a la madre y al hijo de ese experimento. Ellos no pidieron nada de esto. El gas los corrompió más allá de todo reconocimiento humano, desestabilizando sus mentes, hasta que solo se dejaron llevar por los impulsos más primarios. Fueron forzados a escabullirse por las instalaciones como subproductos caníbales de una nueva arma. O bien se alimentaban de la carne viscerada de los que una vez habían sido, o bien sufrían la muerte, convirtiéndose en una cáscara viviente de su antiguo yo. No había mucho donde elegir. Vi cómo las manos de Larsen recorrían las furiosas arrugas de mi carne. Es una situación jodida, dije en voz baja. Gracias por curarme. Ojalá hubiera sido más rápido en llegar a Smith. Podría haber hecho más. Un acorde hueco se atascó en mi garganta. Larsen dejó de masajearme las heridas y me miró fijamente a los ojos. Luego me pellizcó uno de los cortes. Jadeé por el dolor. ¿Qué coño estás haciendo, perro? Sonrió y soltó. Solo me aseguro de que no te conviertes en un imbécil autocompasivo. Smith no fue culpa tuya e hiciste más que nadie para intentar salvarlo. Así que cada vez que digas algo estúpido, voy a pellizcarte uno de tus cortes. Estaba tratando de ser sincero. Estabas tratando de revolcarte en tu dolor. Déjalo ya. Le fulminé con la mirada. Eres un maldito miserable. Larsen se enderezó con orgullo. De hecho, lo sé. Bien. A pesar de mis esfuerzos, no pude evitar sonreír. Espero que salgamos de aquí. Si sigues gimiendo sin parar, probablemente no. ¿Sabes qué? Creo que la criatura melló una de las arterias en lo alto de mi muslo. ¿Por qué no me bajo los pantalones para que puedas arrodillarte y besar mi peludo y blanco? Silencio. La voz de Kiss cortó el laboratorio. Reunión. Nos puso a todos en círculo alrededor de la mesa que contenía nuestras armas, comida y otros suministros. De aquí en adelante, vamos a ir a medias raciones. Obviamente no es lo ideal, pero lo que tenemos solo nos servirá para 3 o 4 días. Mientras tanto, estaremos atentos a esa puerta y a las criaturas. No hay mucho más que hacer. Manténganse en forma, jueguen a las cartas, hablen, duerman y todo lo demás que les hayan enseñado a hacer para evitar que la mente divague. ¿Alguna pregunta? Nadie dijo nada por un momento. Entonces Vázquez levantó la mano. ¿Qué pasa si llegamos a esa marca de 3 o 4 días y no ha venido nadie? Kiss levantó una de las pistolas que había sobre la mesa. Entonces nos blindamos y asaltamos la cantina. Los días siguientes fueron difíciles, por decirlo suavemente. Sin luz natural para marcar el paso del tiempo, dependíamos sobre todo de nuestros relojes internos. Pero la adrenalina, el miedo y el desagradable aroma del cadáver de Smith, que empezaba a pudrirse, nos lo pusieron difícil. Empleamos todos los trucos para aliviar nuestro aburrimiento. Dormimos, jugamos a las cartas, probamos juegos mentales, discutimos nuestros pasados y planes para el futuro, nos enseñamos trucos con cuchillos e intercambiamos consejos sobre el trabajo en el campo. Mis heridas se cerraron bien y la carne empezó a unirse en líneas nítidas. Siempre me quedarían cicatrices, pero Larsen dijo que no había signos de infección. Pero al final, nadie podía ignorar la ansiedad que se colaba en el laboratorio, que se abría paso en cada conversación, juego y pensamiento con el que intentábamos distraernos. Estábamos atrapados en un lugar frío, peligroso y remoto. Criaturas más fuertes que nosotros merodeaban por la oscuridad, esperándonos.
Los días pasaban, lentos como la melaza y demasiado rápidos al mismo tiempo. Nuestras raciones disminuían y adelgazaban, perdíamos peso valioso, y Kiss finalmente dio por terminado el viaje en la mañana del cuarto día. No hemos oído nada, dijo. No voy a alargar esto con un discurso elocuente. Esto es supervivencia y esas cosas de ahí fuera pueden joderse. Necesitamos comida y agua. Nos indicó a Larsen y a mí que la acompañáramos. Paul, Kanner y Vázquez se quedarían atrás para vigilar el cuerpo de Smith y también para asegurarse de que ninguna de las criaturas se colara para tender otra emboscada. Nadie discutió. Esta vez me armé con mi pistola y dejé los rifles a Larsen y Kiss. Supuse que me servirían mejor en el cuerpo a cuerpo, dado lo rápidos que eran esos bastardos. Nos tomamos un momento para equiparnos. Después, tras saludar brevemente con la cabeza a los demás, nos adentramos en los extensos túneles del emplazamiento de Tantalus. Me mantuve alerta y con la pistola delante, Kiss y Larsen tomaron la punta y la retaguardia, y yo iba en el centro. La sangre y las vísceras secas crujían bajo los pies cuando nos adentramos en la turbia penumbra e intenté no mirar la sangre que manchaba la ventana del puesto de comunicaciones. Kiss nos guió hasta la cantina, situada a 10 metros de la entrada del túnel, y se metió en una larga tienda forrada de bancos bajos de madera. Una mesa metálica situada en la parte delantera marcaba el lugar donde se servía la comida, la que ella la rodeó inmediatamente en dirección a la cocina, situada en la parte trasera. Dentro de los confines de la tienda, Kiss arriesgó un poco de luz para iluminar la pequeña zona. Lotería, susurró cuando la luz iluminó un estante lleno de productos no perecederos, latas, carne seca, sacos de azúcar, harina y leche en polvo. Llenaremos nuestras mochilas con todo lo que podamos llevar y salimos corriendo de aquí, ¿entendido? Todos asentimos. Kiss estaba cogiendo una lata cuando miró por encima de mi hombro y se puso pálida. Abajo. La palabra fue un susurro apresurado que nos tiró al suelo de una. Todos quedamos tendidos en las sombras de las mesas de servicio. El olor a carne podrida invadió mi nariz y todos los pelos de mi cuello se erizaron. Uno de los humanoides apareció en la entrada de la cantina. Su cuerpo marchito brillaba húmedo en la penumbra. La cosa giraba la cabeza de un lado a otro, castañeteando los dientes mientras buscaba. De las fosas nasales le salían burbujas de mucosidad mientras tanteaba el aire. Entonces me di cuenta de que esas cosas eran ciegas. No sabía qué ventajas tácticas me ofrecía eso en aquel momento. Solo podía concentrarme en la forma en que la cosa se arrastraba y se balanceaba como una araña gigante, percibiendo su entorno y aferrándose a la mesa con unos dedos increíblemente largos. Permaneció agazapada donde estaba durante un minuto. Mi mirada se desvió hacia Larsen, que me devolvió la mirada lleno de temor. Me sostuvo la mirada durante un largo instante y luego miró algo que había debajo de nosotros. Miré hacia abajo y me dio un vuelco el corazón. Una de las latas que habíamos metido en nuestras mochilas se tambaleaba precariamente, amenazando con caer al suelo. Me agaché despacio, con todo el cuidado que pude, pero la lata tembló y la criatura saltó de la mesa al suelo, a pocos metros de nosotros. Sus patas se clavaron en el suelo de piedra. Una saliva, viscosa como el alquitrán, salió de su boca y aterrizó a escasos centímetros de la cara de Larsen. Él se sobresaltó y la lata cayó al suelo con estrépito. La criatura chilló de rabia y se abalanzó sobre él. En ese momento yo levanté la pistola y le disparé con ferocidad. Mi primera bala le dio de lleno en la mandíbula, astillando sus dientes como tablones podridos. La segunda llegó un instante después y le alcanzó en el cuello, de donde brotó un chorro de sangre espesa. Pero el monstruo consiguió asestar un poderoso golpe que se clavó profundamente en los hombros de Larsen y le cortó la columna vertebral. El hombre gritó mientras Kiss se ponía en pie y disparaba más tiros a la criatura hasta que cayó en un montón de sacudidas. Larsen se agitaba y hacía gárgaras de sangre, pero no tuvimos tiempo de ayudarlo, ya que otros 3 humanoides se abrieron paso a través del techo de la tienda y se lanzaron sobre nosotros. Uno fue a por Kiss y 2 a por mí y Larsen. Maldita suerte la mía. Disparé indiscriminadamente al más cercano, atravesando sus viscosos órganos. Uno le destrozó el omóplato y se desequilibró, pero aún así me asestó un golpe brutal en el costado. Afortunadamente, solo me alcanzó con el antebrazo y no con las garras, pues de lo contrario mis tripas habrían salpicado a un Larsen que aún se agachaba.
La otra criatura se abalanzó sobre mí con toda su fuerza y me clavó su hombro enjuto en el esternón, lanzándome a través de la cocina contra la pared. Gemí y caí al suelo, mientras las latas llovían a mi alrededor. Kiss gritó como una loca, mientras desgarraba a su atacante con el cuchillo. Le rasgó el cráneo, la garganta y la espalda como un leopardo desquiciado, abriéndole profundos cortes por todas partes. Casi sentí lástima por la criatura hasta que la vi sisear y clavarle las garras en el hombro, perforándole la parte superior del brazo. La llamó jodida mierda cavernícola y le clavó el cuchillo en la oreja hasta la empuñadura. El humanoide la soltó justo a tiempo para que yo volviera a centrarme en el que me había embestido contra la despensa. Se acercó lentamente y olfateó el aire, dejándome darme cuenta de que el estruendo de las latas había ocultado mi paradero. Dio otro paso adelante y encontró a Larsen. En un abrir y cerrar de ojos, le clavó las garras en la espalda y le arrancó el uniforme y la carne, dejando al descubierto la desnudez de sus músculos y costillas. Larsen volvió a gritar y la criatura enseñó los dientes, lo que me dio tiempo para coger una lata de Chef Boyardee y lanzarla con toda la fuerza que pude reunir. El metal resonó contra el hueso y un gran tajo se abrió en la cara de la criatura y su nariz y dientes se convirtieron en un amasijo de tejido viscoso. La criatura gimió y retrocedió, agarrándose la cara. Me levanté y le lancé otra lata, luego otra y otra. Cada una de ellas se clavó en su cuerpo demacrado, como meteoritos que se adentran en un nuevo planeta. Le abrieron cráteres en las tripas, la cara y el pecho. Cogí una última lata ensangrentada y la estrellé contra su cabeza, partiéndole los sesos con un chirrido nauseabundo. Cayó al suelo y se quedó en silencio. Me di la vuelta y vi rápidamente al que Kiss había apuñalado en la oreja, que se abalanzaba sobre ella. Le agarró la oreja y la empuñadura del cuchillo y le clavó la rodilla en la barbilla. Su cara explotó como una calabaza podrida. Nos miramos jadeantes, atrapados en el fervor abrumador de la breve pero sangrienta batalla. Una forma oscura se movió por el rabillo del ojo y me giré para ver al que había disparado abalanzándose hacia mí, herido pero aún muy vivo. El cuchillo de Larsen se clavó en su cuello, en un lanzamiento perfectamente sincronizado. La criatura se desplomó gimiendo en el suelo, donde se agitó hasta que la bota de Kiss encontró su cabeza. Mientras se aseguraba de que los demás estaban bien muertos, me arrodillé junto a Larsen para ver sus heridas. Era dolorosamente evidente que no sobreviviría, pero no necesitaba saberlo. Me limité a abrazarlo y a darle las gracias por todo lo que había hecho, hasta que se desvaneció. Al final, Kiss me puso la mano en el hombro y empezó a decir algo, pero un grito atravesó la caverna desde el laboratorio. Un instante después, estábamos corriendo por el túnel. Oímos pasos que venían hacia nosotros en dirección a la guarida de las criaturas y levantamos nuestras armas, pero solo era Kanner. Parecía un salvaje, parte de su cuero cabelludo colgaba sangrando a un lado de su cara y su traje de faena estaba manchado de sangre. Me sentí aliviado de que no estuviera gravemente herido, pero la expresión de su rostro me dejó helado. Vázquez, jadeó. Arrastraron a Vázquez a ese puto agujero. ¿Dónde está Paul?, exigió Kiss, tratando de poner las cosas en orden lo mejor que podía. La pregunta podía parecer insensible, pero era la única manera de averiguar las cosas sin perder tiempo. Kanner consiguió ponerse aún más pálido. Esto está mal. Sin decir nada más, nos condujo al laboratorio donde Paul estaba sentado en una de las mesas. Al principio, pensé que estaba muerto. Su pecho en forma de tonel había sido atravesado en diagonal por una criatura y sus tripas se derramaban sobre su regazo. Un gigantesco hematoma morado coloreaba la carne alrededor de su sien, y su cuerpo estaba lacerado con profundos y agonizantes cortes. Alrededor de sus pies yacían los restos pulverizados de al menos 3 criaturas más. Entonces aspiró por la nariz y levantó la cabeza hacia nosotros. Pude ver cómo sus pulmones se expandían y contraían a través de sus harapientos trajes de faena. Kiss. Su voz no era más que un susurro. Kiss se arrodilló a su lado. No se molestó en vendarle ni en tranquilizarle. Se había ido y ella reservó sus últimos momentos para sus últimas palabras. Mientras le pasaba sus objetos personales, Kanner me contó lo sucedido en breves respiraciones temblorosas. Un par de minutos después de que nos emboscaran en la cantina, alguien empezó a aporrear la puerta del laboratorio. Se oyeron gritos para que nos dejaran entrar y Vázquez pensó que tenía que ser uno de nosotros, ya que las criaturas no podían hablar.
pero cuando abrió la puerta se encontró con Ketterman. Sí, era esa cosa. Desnudo como los otros, pero no tan podrido. Tenía la cara pelada y ese cabrón se estaba riendo. Había cosas retorciéndose en su piel repugnante y tenía una sonrisa horrible cuando Vázquez abrió la puerta y la apartó de un manotazo y otro de esos cabrones me golpeó. Yo creo que estuve inconsciente como por un minuto. Cuando volví a despertar, 3 de esas cosas estaban muertas, Vázquez luchaba con la otra y Paul se peleaba con Ketterman. Sacudió la cabeza. Entonces Ketterman pasó la mano por el pecho de Paul y lo abrió de cadera a hombro como si nada. Agarró a Vázquez por el pelo y la arrastró fuera. Yo intenté correr tras ellos, pero uno de esos cabrones me placó y le dio tiempo suficiente para llevársela a ese puto sitio. Kanner estaba a punto de hiperventilar. Le di un abrazo y le dejé saber que Larsen también se ha ido. Mierda. Nos soltamos justo cuando Paul soltó un suspiro, se inclinó hacia un lado y se desplomó sobre el banco. Nuestro amigo estaba muerto y no había nada que pudiéramos hacer. Keith añadió sus pertenencias a las de Larsen. Tenía la mandíbula rígida y los músculos del cuello flexionados por la furia, y levantando el rifle de Paul nos miró y nos dijo: «Voy a por Vázquez». Ambos asentimos sin vacilar, no sabíamos si el rescate llegaría, solo sabíamos que podríamos rescatar a nuestra amiga y moler al perro de Ketterman en una pulpa sangrienta. Eso era suficiente. Cuando llegamos al agujero al final del túnel, ya no me pareció tan aterrador. Los barrotes oxidados se doblaban hacia adentro como dientes, exhalando un hedor putrefacto que ya ni siquiera percibía. Encendiendo nuestras linternas y faros, nos adentramos en la oscuridad. Entrar en el nido fue como entrar en la garganta de un monstruo gigante dormido. El aire estaba caliente, con aliento a carne. Encendí mi luz a través de la penumbra envolvente de la caverna. No veía moverse nada, pero las paredes emitían ruidos. Nos mantuvimos apretados cerca del centro de la caverna. Detrás de nosotros, la rejilla brillaba como una puerta a otra dimensión, y se encogía con cada paso que dábamos. «Vázquez», susurró Kanner por encima del metal de su rifle. Keith le dio un codazo y sacudió la cabeza. Comprendí lo que estaba pensando. Teníamos que encontrarla en silencio. Moviéndonos como un solo hombre, nos arrastramos hacia la parte trasera de una caverna, que era del mismo tamaño que la de la parte delantera de la instalación. Mi luz reveló extrañas estructuras pegadas a las paredes, y cuando nos acercamos, se me llenó la garganta de bilis. Eran pequeños cobertizos, refugios sencillos hechos normalmente de lona tensada y soportes de madera. Pero estas tiendas se habían construido con tripas y huesos como soportes y piel humana desollada como lona. Todas de distintos tonos, con costras de sangre, cortadas y rotas en algunos lugares. Casi me sentí agradecido cuando oí gemir a Vázquez desde algún lugar en lo profundo en la caverna. A mi lado, noté que Kanner se tensaba, dispuesto a correr hacia ella, pero esta vez lo atrapé. «Ketterman», dije en silencio. Ya sabíamos que podía vocalizar sonidos humanos. Nada le impediría imitar los gemidos de Vázquez para hacernos caer en una trampa. «Avancemos juntos», susurró Keith. Era un buen plan. Cubríamos bien nuestros ángulos, y nuestras luces nos daban al menos 6 metros de visibilidad. Entonces Ketterman empezó a burlarse de nosotros. Era más bien un silbido, salpicado de risitas húmedas, como alguien que lucha por respirar. «Tal vez debería abrirla ahora». Vázquez dio un grito ahogado de dolor. Agarré con fuerza el brazo de Kanner. No podíamos perderlo ahora. «Voy a matarlo». Kanner gruñó entre dientes. «Keith». La voz de Ketterman volvió a perforar mis oídos. «Tantos muertos, y Vázquez lo estará también. Has fallado». Al igual que Kanner, Keith se puso rígida, pero se mantuvo fuerte. Podíamos oír la respiración agitada de Vázquez desde algún lugar más allá de nuestras luces, pero la caverna se estrechaba hacia atrás, y por un instante creí detectar algo que se movía en las sombras. Mi nombre salió de la garganta de Ketterman. «Larsen te curó. Y le dejaste morir en la oscuridad. Abierto como un cerdo». Era mi turno de temblar. Las palabras de Ketterman me calaron hasta los huesos, y algo en su voz desenterró mis peores recuerdos y mis miedos más culpables. Quería abalanzarme sobre él a través de la oscuridad y romperle los sesos cuando una mano se deslizó bajo mi brazo y me apretó el bíceps.
Kanner me sostuvo la mirada e hizo un gesto con la cabeza hacia la parte más oscura de la caverna. Entrecerré los ojos y pude ver que había alguien allí. Una figura alta y desgarbada, de pie sobre otra arrodillada. En ese momento Vázquez gritó y Kanner se abalanzó sobre él. Kiss y yo le seguimos, sin molestarnos en gritar. Nos encontramos con una escena horrible. Ketterman estaba de pie, frente a otra choza de piel, con el cráneo de Vázquez entre sus garras inhumanamente largas. Las yemas de sus dedos se clavaban en su sien, y líneas de sangre se filtraban por el costado de su cara. Su carne reseca parecía casi transparente, con órganos putrefactos que se apretujaban contra los costados de su abdomen, resumando sangre ennegrecida mientras luchaban por funcionar. Tenía llagas del tamaño de mi mano en la cara, cuello y pecho. La malicia ardía en sus ojos sin párpados, que apuntaban directamente a Kiss. Sus labios se despegaron en una sonrisa cruel, mientras hundía sus garras más profundamente en el cráneo de Vázquez. Vázquez volvió a gritar. Kanner levantó su arma, pero Kiss le detuvo. A ambos lados de Ketterman acechaban más criaturas que ladeaban la cabeza mientras intentaban localizar dónde estábamos. Kiss, ronroneó Ketterman. La responsable de mi infierno personal. ¿Sabes lo que me hicieron estas cosas cuando me sacaron del laboratorio? Deslizó sus largos dedos alrededor del pulcro agujero de bala en su frente. Luego empujó en su interior, extrajo una astilla de materia cerebral pulverizada con gusanos y se la comió. Vázquez tenía los ojos vidriosos mientras colgaba de su mano. Me abrieron en canal, siseó. Me llenaron las tripas con los órganos de mis colegas. Se pasó un dedo por un lado de la cara. Luego me rociaron con ese maldito gas infernal. No puedo expresar lo increíble que fue el dolor. Sentí que mi cuerpo se licuaba en ácido, que se consumía, pero nunca se disolvía. Ardiendo eternamente. Escupió bilis color alquitrán al suelo. Kiss inclinó ligeramente la cabeza. No es más de lo que te mereces, dijo, maldito monstruo. Ketterman enseñó sus repugnantes dientes y replicó, muy bien. Levantó la mano para rebanar a Vázquez, pero Kanner cargó contra él. Una de las criaturas saltó sobre él, hundiéndole los dientes en la nuca y arrancándole un sangriento trozo de carne. Kanner se desplomó, Kiss y yo gritamos, y Ketterman rió hasta el momento en que Vázquez le clavó un hueso de fémur afilado en la ingle desgarrada. El infierno se desató. Las palabras de Paul volvieron a mí, cuando dos criaturas se lanzaron hacia mí. Relájate, respira, aprieta, dispara. Así lo hice, pero seguí apretando y las balas estallaron a una velocidad increíble, desgarrando a ambos monstruos. Gritaron y se desplomaron en el suelo junto a un Kanner boquiabierto, cuyo cuello borboteaba sangre por el hombro y la cara. Aún así, no dudó en sacar su cuchillo y apuñalar una y otra vez a la criatura que tenía más cerca. Kiss tardó medio momento más que yo en levantar su arma. Descargó la mitad de su cargador en el tercer monstruo, pero fue abatida por el cuarto. Los dos se alejaron rodando, con el cuchillo de Kiss centelleando en la oscuridad, mientras se clavaba en la espalda costrosa de la cosa y sus dientes rechinando en su pecho y hombros. Vázquez había conseguido rodar lejos de Ketterman, cuya silueta hirviente y estrangulada se desplomó contra la pared, con los dedos revolviendo el fragmento de hueso que tenía entre las piernas. Di un paso hacia él, cuando el fuego me atravesó la pantorrilla. La criatura que Kanner había apuñalado hundió sus dientes en mi pierna, abriendo carne y músculo. Rugiendo de dolor, traté de aplastarle la cabeza con un pisotón certero, pero la criatura me golpeó y me desequilibró, tirándome al suelo y rodeándome las caderas con las manos, para arrastrarse hacia mi cuello. Me agité con todas mis fuerzas, el agarre de estas criaturas era de otro mundo. Aplastó mis muslos entre sus brazos mientras yo buscaba mi cuchillo, pero descubrí que había salido volando hacia Vázquez en el tumulto. Sus garras se clavaron en mis costillas, como tenazas fundidas. La saliva salpicaba sus dentelladas, y una oleada de aliento nauseabundamente caliente me inundó. Por pura desesperación, cerré el puño y se lo clavé a la criatura en la garganta. La carne putrefacta me envolvió los nudillos, y la criatura se ahogó. Cerrando los ojos, torcí el brazo y tiré hacia arriba, arrancando la cabeza del monstruo de su cuello, en un chorro de sangre ennegrecida. Una vez libre, rodé de rodillas y vomité de inmediato. Cerca de mí, Kiss seguía luchando con su humanoide, aunque ahora sangraba por múltiples heridas mortales. Enfrente de mí,
Ketterman finalmente arrancó el hueso y se volvió hacia Vázquez, que se arrastraba hacia el cuchillo. Acechó tras ella, con el fragmento de hueso agarrado entre sus largas garras. Lo levantó por encima de su cabeza cuando algo se abalanzó sobre él desde un lado. De algún modo, Kanner se había puesto en pie y había empujado al ex-científico contra la tienda. La estructura se derrumbó bajo ellos, mientras mi mejor amigo empezaba a golpear la cara de Ketterman con los puños desnudos. «¡Vete a la mierda!», gritó. «Que te jodan a ti y a toda esta maldita pesadilla». Ketterman no tenía ninguna posibilidad. Su cuerpo, debilitado por todo lo que había pasado, se derrumbó como papel maché bajo los puños de Kanner. La cara se le hundió, los dientes se le desintegraron y los ojos le estallaron cuando el hombre sangrante que tenía encima le perforó las cuencas. Kanner partió en dos la cabeza del médico, que se quedó inmóvil. El hombre ensangrentado se balanceó encima de la criatura antes de desplomarse sobre su espalda. «Detrás de ti», Kiss gritó mientras clavaba su cuchillo en la punta de la barbilla del último humanoide. Un momento después, todo quedó en silencio. Me puse en pie y cojé para ayudar a Vázquez a levantarse. Parecía maltrecha, pero no rota. No podía decirse lo mismo de Kanner. Su respiración era entrecortada y cada uno de ellas salpicaba la profunda herida de su cuello con burbujas de sangre. Me sonrió y nos dimos las manos empapadas de sangre por última vez. Vázquez se arrodilló a su lado y sonrió temblorosamente. «Seguro», susurró. Kanner sonrió por fin contento. Vi cómo sus ojos se posaban en la oscuridad de arriba. Se había ido. Kiss lo observó con respeto. Se acunó el brazo herido e hizo una mueca de dolor cuando ayudó a Vázquez a ponerse en pie. Ambos me levantaron, y los tres observamos la carnicería. Estábamos vivos. Heridos en consideración, pero vivos. Pasamos la siguiente hora construyendo una litera para Kanner. Si había algo que podíamos hacer por él, era eso. Casi lloré cuando nos arrastramos de vuelta al agujero. La luz que brillaba a través de él parecía casi cegadora, y el aire fresco nunca había sabido tan dulce. Tardamos mucho en llevar a Kanner de vuelta al centro principal. Nuestras heridas nos retrasaron considerablemente. La mordedura de mi pierna había sangrado bastante antes de que Kiss la envolviera en un apretado vendaje. Me preocupaba una posible infección, pero eso tendría que esperar. De momento, nos aseguramos de llevarlos a todos a la caverna, donde podrían descansar uno junto al otro. Se lo debíamos. Mientras trabajábamos, otra preocupación nos corroía. ¿Llegaría la ayuda? Kiss volvió a comprobar la radio, pero la encontró hecha pedazos. Seguramente obra de Ketterman, mientras estábamos encerrados en el laboratorio. Se encogió de hombros y nos miró a Vázquez y a mí. Ya no está en nuestras manos. Así que esperamos. Nos curamos las heridas lo mejor que pudimos. Kiss tuvo que cortar una cantidad considerable de carne suelta de mi pantorrilla y limpiarla. Los ligamentos de su hombro derecho estaban permanentemente lesionados y tuvimos que fijarlo tras descubrir que se había dislocado. Vázquez tenía problemas de visión borrosa en el ojo derecho por el corte que le hizo Ketterman con su garra. También sufrió daños en los nervios de la mano derecha, donde el fragmento de hueso le cortó algunos tendones. Además teníamos muchos cortes y magulladuras menores que curamos con nuestras escasas provisiones. En resumen, éramos un grupo de bastardos lamentables. Ensangrentados, rotos, con el miedo revolviéndose en nuestras entrañas como cristales rotos. Pero ya no había nada que hacer. Comí latas de sopa fría, dormía en un catre manchado, y charlaba con Kiss y Vázquez cuando estaban de humor. Los cuerpos de nuestros camaradas yacían fríos, bajo las sábanas en una hilera ordenada, cerca de las puertas. Si llegaba el rescate, queríamos que ellos fueran los primeros en disfrutarlo. El tiempo se volvió amorfo en aquella caverna. Entonces, un día me desperté con un débil estruendo. Salí tambaleándome de mi catre y me encontré con Vázquez y Kiss ya de pie, igualmente confusas. Nos quedamos mirando las puertas mientras empezaban a vibrar y a rechinar hacia adentro. Nos miramos unos a otros sin aliento. El óxido temblaba en las frías puertas metálicas, el equipo del laboratorio temblaba a nuestro alrededor, y un hermoso rayo de luz invernal se derramó sobre mi cara. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que querrás asustar. Y recuerda, no temas a las sombras.
Ellas solo te quieren asegurar que hay luz cerca.